Hace unos días, ni siquiera hace un par de meses, hace unos días el ex secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, daba a conocer los avances del apoyo, todo lo que le entregaban al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, los avances que tenía este organismo al realizar tanto apoyo para el presidente ucraniano Zelensky. Uno pensaría, bueno, realmente le va muy bien, realmente tiene grandes ventajas, grandes ganancias, tiene el apoyo de prácticamente todos los países y sí le va muy bien. Va ganando la guerra. Eso era lo que decía Jens Stoltenberg hace unos días. Antes de entregar la batuta, antes de entregar la dirigencia de la OTAN. Ahora sale a dar su primera entrevista después de que toma el cargo Mark Rutte, el ex primer ministro holandés, y en lugar de continuar con ese discurso, continuar diciendo que todo va muy bien en Ucrania, que va ganando Zelensky, que Putin no tiene ni la más mínima idea de qué es lo que está pasando en esta guerra, resulta que no. Resulta que las cosas no van como nos estaban diciendo anteriormente, porque Ucrania podría tener que reconocer la pérdida de parte de su territorio a manos de Rusia para poder lograr garantías de paz y seguridad. Jens Stoltenberg da esta entrevista que por supuesto enloquece al mundo al dejar el cargo de la OTAN y finalmente poder decir lo que está pasando en esta guerra que tanto le interesa a Estados Unidos. Stoltenberg finalizó su mandato de 10 años como jefe de esta alianza liderada por Estados Unidos el pasado 1 de octubre. Y en una conversación con el Financial Times, dijo que Kiev podría verse obligada a rendirse, podría verse obligada a reconsiderar incluso la posibilidad de ceder sus territorios, considerar incluso la restauración de las fronteras de 1991 como un requisito previo para cualquier acuerdo de paz. Este ex secretario general de la OTAN sugirió que hay una especie de nuevo impulso que llegaría después de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Prácticamente también ya se están preparando para que el partido de Joe Biden pierda este proceso electoral porque saben que habrá un cambio y posiblemente marcado con el comienzo de nuevas formas de integrar o tratar de lograr integrar a Estados Unidos liderado por Donald Trump en el dado caso de que gane las elecciones. Sería muy difícil para la OTAN tener una victoria, lograr por supuesto que este grupo y sobre todo Zelensky tengan una preferencia, tengan una verdadera victoria en el campo de batalla, sobre todo porque las negociaciones en este momento no están sobre la mesa. Occidente debería crear las condiciones que le permitan a Ucrania sentarse con los rusos, conseguir algo, lo que sea aceptable, algo que les permita también sobrevivir como una nación independiente. Cuando se le cuestionó a Jens Stoltenberg sobre qué le propondría al líder ucraniano Volodymyr Zelensky, este ex jefe de la OTAN ofreció una comparación con la resolución de la guerra soviética finlandesa de hace 85 años. Finlandia libró una valiente guerra contra la Unión Soviética en 1939. Impusieron al Ejército Rojo costos mucho mayores de lo esperado. La guerra terminó con la cesión del 10% del territorio, pero consiguieron una frontera segura. Sí, así como lo hizo Finlandia, tendrán que ceder este territorio, Donbass, Lugansk, Gerson, Zaporilla, pero les garantizaría tener una frontera segura. En virtud del Tratado de marzo de 1940, Finlandia cedió una gran parte de la región de Karelia y Viipuri, una segunda ciudad que era la más grande en ese momento, conocida como Vyborg actualmente en Rusia. Stoltenberg sostuvo
que prácticamente Ucrania podría obtener garantías de seguridad de la OTAN, incluso si existe una pequeña línea que no es necesariamente la frontera internacionalmente reconocida. Por eso señaló que el pacto de defensa de Estados Unidos con Japón no cubre, por ejemplo, la reclamación de Tokio sobre las Islas Kuriles, que son parte de Rusia, y que Alemania Occidental fue admitida en la OTAN a pesar del hecho de que Alemania Oriental estaba controlada en ese momento por un gobierno separado, alineado con la Unión Soviética. Cuando hay voluntad, dijo Stoltenberg, hay maneras de encontrar una solución pacífica a todo. Pero para esto se necesita una línea que pueda definir dónde se invoca el artículo 5. Y Ucrania tiene que controlar todo el territorio hasta la frontera para poder hacerlo. Esto en referencia, por supuesto, a este pedacito del Tratado de la OTAN que describe el deber de los Estados miembros de protegerse, de defenderse mutuamente. Rusia ha dicho en diversas ocasiones, todo el tiempo, que no van a aceptar la fórmula de paz de 10 puntos de Zelensky, que no van a renunciar al control sobre Crimea y las otras 4 regiones. Y que prácticamente Kiev y sus partidarios siguen considerando territorio ucraniano estas áreas, a pesar de que están bajo el control, digamos que legal, de Rusia en el momento en el que los ciudadanos salieron a votar un referéndum y más del 90% dijeron sí, queremos formar parte de Rusia. Sobre todo cuando al decir que no querías formar parte de Rusia, lo que tenías que hacer era irte al frente de la guerra, pelearte contra los rusos y prácticamente perder la vida. Obviamente, las fuerzas de Kiev están haciendo hasta lo imposible por quedarse en control de estos territorios que ya ocupa Rusia desde hace varios años a estas alturas. Y lo último que hemos estado observando, por supuesto, es cómo Zelensky retrocede. Incluso durante esta entrevista salió Jens Stoltenberg a decir que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se veía muy bien en sus videos y que toda la propaganda que le dieron, todos lo veían como un héroe. Incluso salió en diversas portadas de revistas como un héroe, el héroe de Ucrania, el héroe de Occidente. Pero resulta que el gran héroe pasó varios días escondido. Estuvo varios días escondido cuando estalló el conflicto en el 2022. Según Jens Stoltenberg, en esta entrevista dijo que temían que Kiev cayera en los primeros días de la operación militar rusa, mientras que Zelensky podría perder la vida bajo las órdenes de Moscú a través de un asesinato. Y por eso, al parecer, le dijeron que lo mejor que podía hacer era esconderse en un megabúnker, que no saliera, que no permitiera que Rusia lo derrotara antes de tiempo, antes de que llegara la OTAN para apoyarlos. Si Kiev hubiera caído y hubieran capturado a Zelensky, cosa que estuvieron muy cerca de hacer, entonces toda la guerra habría sido muy diferente. Prácticamente toda la guerra habría terminado desde hace 2 años y medio, casi 3, cuando arrancó el conflicto. Se hubieran atrapado a Zelensky. Pero lo más interesante es cómo ese héroe que te quieren pintar, que te quieren compartir a través de los medios de comunicación, que nos dibujaron de esa forma, porque así lo venden los medios de comunicación todavía, los de Occidente, estuvo escondido varios días en un búnker, que por su seguridad, que para evitar que lo atraparan, pero estuvo escondido. Lo que nos vendía Zelensky a través de sus redes sociales era supuestamente un hombre que estaba dispuesto a luchar contra Rusia, que se iba a lanzar al frente de la batalla prácticamente y siempre con su chaleco antibalas, su casco, siempre listo para la batalla. Se estaba escondiendo en un búnker para tratar de evadir a todos aquellos que lo podían traicionar en ese momento. Y Zelensky finalmente tuvo una llamada por parte de la OTAN y esta llamada fue bastante difícil, ya que temían que Zelensky pronto fuera capturado o incluso asesinado. Pero ya después le dijeron no te preocupes, ya puedes salir, ya no hay ningún problema. Se dijo que
Zelensky vivió en este búnker durante las primeras semanas del conflicto. Lo descubrió como un refugio antiaéreo de la era soviética. Se estaba ocultando en un búnker soviético cuando se está peleando contra Rusia. Bueno, maravillas de esto, de este presidente. Se estaba escondiendo en este búnker que estaba ubicado muy por debajo de los cuarteles gubernamentales, que la esposa de Zelensky también habló en una entrevista al Financial Times sobre las horas. Ella dijo horas, pero resulta que fueron semanas que pasaron en un búnker después de que estallara el conflicto, y decía que ella y sus hijos fueron llevados más tarde a un lugar no revelado donde tuvieron que estar separados de Zelensky durante casi 3 meses. O sea que Zelensky estuvo en un búnker 3 meses. 3 meses en un búnker. Se supone que tiene varios búnkeres repartidos por todas partes de Ucrania, pero aún así, ese héroe que nos intentaron pintar se la pasó escondido. Estuvo escondido todo este tiempo. Y no sabemos si realmente está escondido ahora. Es posible porque teme de Putin. Y sale Jens Stoltenberg finalmente a reconocer que Ucrania está perdida, que Ucrania tiene que entregar sus territorios. Esa es la verdadera guerra, no la que nos intentan pintar los medios de comunicación occidentales. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.